Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de dos temas. Uno, el polígono de Willis, un poquito superficial, porque ya lo habíamos visto en la clase pasada, y todo lo que son los nervios craneales. Con el tutor, el doctor Luis Becerra, y yo que les voy a presentar, Ricardo Benavides. Como una introducción a lo que es el polígono de Willis, pues también es conocido, también es llamado como el circuito arterial cerebral. Este es un anillo anatómico en esta región de aquí, que se ubica en la base del encéfalo. Este círculo anastomoso conecta lo que son los dos principales o los dos hemisferios cerebrales, en cuanto al sistema de las arterias carótidas internas y el vertebrobasilar. La función principal de es proporcionar lo que es el flujo contralateral entre los sistemas arterial anterior y posterior del encéfalo. Además, ofrece las vías alternas de flujo sanguíneo entre los hemisferios izquierdo y derecho, que de esta forma protege a lo que vendría siendo el encéfalo de cualquier isquemia o eventos cerebrovasculares en caso de obstrucción o daño vascular de alguno de los dos hemisferios. Aquí en esta otra imagen se puede ver un poquito mejor, es esta parte de aquí. ¿Cómo lo compone o qué arterias componen a lo que es este polígono? Pues de anterior a posterior vendría siendo la arteria comunicante anterior, luego la arteria cerebral anterior, las carótidas internas, las comunicantes posteriores y las cerebrales posteriores. Aquí podemos ver como un corte anatómico, como la arteria comunicante anterior es un poquito más corta y recta que la izquierda, perdón, que la derecha, que es un poco más larga y convexa, y las comunicantes posteriores discurren por encima y medial a lo que son los nervios oculomotores. Aquí tenemos la posterior y esta de aquí. Otra imagen así de corte. Esta imagen es muy buena porque aquí el doctor Benavides les está mostrando cuáles son las variantes anatómicas del polígono de Willis. Entonces, el polígono de Willis, como ya lo dijeron, es para salvaguardar la circulación con respecto a la circulación posterior que está dada por el sistema vertebrovascular y por el sistema carotídeo delante. Entonces, aquí hay varias peculiaridades anatómicas que son importantes. La primera es que si hay algo donde existe variación anatómica es en lo vascular, ¿sí? Principalmente en las venas. Las arterias también tienen muchas variantes anatómicas, pero hay más en las venas. Por ejemplo, aquí podemos ver una variante anatómica en la cual la comunicante posterior, esa es la arteria comunicante posterior, es más grande que la arteria comunicante, que la arteria comunicante posterior del otro lado. Esta imagen está mal, porque aquí Roton les dice que esta es la arteria comunicante anterior, esta es la anterior, pero si ustedes se fijan, esta es la carótida y esta es la cerebral posterior. Son de algunos pequeños errores que tiene el libro de Roton. Y además hay otra peculiaridad anatómica importante, es que la arteria, la cerebral anterior, cuando sale de su emergencia y se divide, se pasa por arriba de lo que es el nervio óptico. Entonces hagan de cuenta que se divide el segmento A1 de la arteria comunicante anterior va y se acuesta sobre el nervio óptico y de ahí se va hacia el espacio hemisférico. Entonces, esas son las peculiaridades anatómicas. Ahora, ustedes van a preguntar, ¿qué tiene que ver con lo que yo hago? Varias situaciones. Aquí está el tercer par, el tercer nervio craneal. El nombre correcto son nervios craneales, no pares craneales. Entonces, ¿por qué? Porque puede haber cuando hay ausencia de uno, pues entonces ya debería ser par, ¿no? Digo, son pequeñeces, pues, pero es el nombre correcto. Entonces, vemos aquí la emergencia del tercer par en la cisterna interpeduncular, de aquí se va hacia adelante, esta es la porción cisternal y después se mete al seno cavernoso en el pecho. Ahora, ¿qué relaciones tiene? Pues si ustedes ponen atención, tiene mucha relación con la comunicante posterior, ¿sí? Comunicante posterior es
digamos que sigue el mismo trayecto que la comunicante posterior y que la emergencia de la comunicante, si ustedes se fijan en las arterias, parece un embudo. Esto que está aquí parece un embudo, después se hace más pequeño. A esto se le llama el fundíbulo de la comunicante. Ahí salen muchos aneurismas del segmento comunicante o de la arteria comunicante como tal. Y esos aneurismas pueden comprimir el tercer nervio y dar una oftalmopatía del tercer nervio. ¿Sí? Entonces, ustedes lo pueden, esa es la, digamos, eh, el tip anatómico de neuro que ustedes pueden ver en consulta. Entonces, en aquellos pacientes que tengan hipertensión, tabaquismo, mayores de 50 años, con una oftalmopatía del tercer par, hay que buscar intencionadamente un aneurisma de la arteria comunicante. ¿Sí? Y bueno, ahorita no me les voy a adelantar más, pero ese quería aprovechar este margen. Puse más cortes anatómicos de todas maneras más adelante del mismo del River Rotos. En cuanto a la circulación cerebral, la parte hay anterior y hay posterior. La anterior pues está dada por lo que son las arterias carótidas internas, las cerebrales anteriores, la comunicante anterior y las cerebrales medias. Y la posterior está dado por las arterias vertebrales, la basilar, las cerebrales posteriores y las comunicantes posteriores. Este pequeño tipo de corte no anatómico, pero en un dibujo nos muestra en el área de lo que es está marcado en verde. ¿Alguien sabe qué podría ser basado en la imagen previa que vimos del corte anatómico? Pregunta directamente. Eh, Caroli, ¿sabe? ¿Qué dijo? No, lo verde, lo verde. No, ese, o sea, el polígono es todo, está formado desde acá. Bueno, aquí está prácticamente cortado, pero ese es el circuito arterial cerebral. Y aquí en pequeño, lo verde chiquito. Esa vendría siendo la comunicante anterior. Aquí un detalle importante también, una aplicación clínica, es que el 80% de la patología arterial es la circulación anterior. ¿Qué es la circulación anterior? De la carótida hacia adelante. Es decir, de aquí de donde están las carótidas hacia acá, está el 80% de la patología vascular y el 20% restante está en la vertebrovascular. Entonces, llámese aneurismas comunicante anterior, del segmento comunicante, aneurismas oftálmicos, aneurismas paraquinoideos, y ya el resto es de la circulación posterior, que son mucho más raros y se comportan completamente diferentes a lo que está delante. ¿Sale? Entonces, eso es un detalle importante que deben de considerar. Y dentro de la patología de la circulación anterior, lo que más se ve afectado aproximadamente es este segmento, este pequeño segmento, que se llama segmento comunicante. ¿Sale? Entonces, eso es un detalle importante también. Y aquí podemos ver pues, la arteria cerebral anterior, marcada igual en color verde. Aquí pues es otra imagen de un corte anatómico, prácticamente de la misma imagen que veíamos posteriormente, pero previamente, perdón, pero ya en un corte real. Y pues nos pasamos a lo que son los nervios craneales. Daniel. A ver, Daniel, ¿cuál es esta arteria? ¿Tienes forma de señalar? Sí. ¿Y cuál, doc?
Cerebral anterior, que cerebral. La cerebral anterior. Cerebral anterior. Cerebral anterior. La cerebral anterior. La cerebral anterior. ¿Ya está? La comunicante posterior. La que está cortada son las carotidas. Posterior. ¿Está acá? La cerebral media. Y yo en su examen les pregunto qué arteria hace falta, ¿cuál me diría? La carota interna obviamente está acá en el fondo. Aquí hay una que está cortada. La vacilar. ¿Vale? ¿Y estas arterias cuáles son? Cerebral anterior. Cerebral anterior. Muy bien. Pero si les preguntaran en el examen cuál de estas arterias se pega a corteza visual, ¿cuál les podría? Cerebral ¿Cuál me dirían? La cerebral posterior, así es. Y si me les preguntara cuál de estas se pega a la temporo-occipital, que a su vez ya saben que va a ser la región macular, ¿cuál dirían? Los cerebral. Así lo siguen. Ok. Y bueno, vamos a ver lo que son todos los nervios craneales, enfocándonos un poquito más en los que tienen más presencia en lo que es oftalmología. Como primer nervio, tenemos al olfatorio, que este es la principal estructura de relevo de lo que vendría siendo la vía olfatoria y pertenece al sistema límbico. El bulbo olfatorio es una estructura situada en la fosa craneal anterior, directamente inferior a lo que vendría siendo la cara orbitaria del lóbulo frontal, como lo podemos ver aquí en la imagen, y se encuentra lateral a la cresta gali, superior a lo que vendría siendo la lámina cribosa del hueso etmoides. Cada tracto olfatorio se divide en lo que son dos bandas de fibras distintas, las de estría olfatoria lateral y las de estría olfatoria medial. La estría olfatoria lateral está conectada con la corteza piriforme, situada cerca de la amígdala y el hipocampo, y la estría olfatoria medial se proyecta a través de la comisura anterior hacia lo que son las estructuras olfatorias contralaterales que hacen posible así lo que vendría siendo el sentido del olfato. Aquí podemos ver lo que vendría siendo la estría lateral, que es esta parte rosa marcada aquí, y la estría medial, que es esta parte azul acá. Fíjate que no voy a hablar mucho de esto, pero es muy interesante el primer ejemplo craneal, porque si quieres regresarle un poquito a la pasada, a la previa, ustedes ven que descansa sobre la lámina cribosa, ¿no? Entonces ahí están las primeras neuronas, que son unas neuronas modificadas para capturar las sustancias químicas. Esas neuronas mandan sus señales, sí, las células glomerulares de acá mandan sus señales o sus instrucciones hacia distintas zonas del cerebro. Como les comentaba antes, el primer nervio craneal está relacionado con varias situaciones. Y una es con el sistema límbico, dale la que sigue, por favor. Sí, la que sigue. Dos. No, una es con el sistema límbico y la otra es con el sistema de memoria. Entonces, si ustedes se fijan, cuando llegan acá las neuronas tienen tres posibilidades. Una es irse a través de la estría lateral hacia la zona endocrinal, acá en el hipocampo, para almacenar información. La otra es a través de la estría medial. Sí dije estría lateral, ¿verdad? Sí. Estría medial, que se va hacia el sistema límbico a una
al núcleo septal, paraseptal. Y hay otra que aquí no se ve, que se llama estría media. Si ustedes leen algunos libros de neurociencias, se sabe que la estría lateral y la estría media está comunicada con una banda, se llama banda de Broca. En fin, la estría lateral se va al hipocampo, ¿sí? Entonces, es bien importante el olfato en la memoria. No les ha pasado, por ejemplo, estar en el centro comercial, o están, no sé, en el antro o en algún lugar y les llega algún olor familiar, si algo que dices, esto lo he oído en algún momento de mi vida. De hecho, uno de los principales síntomas del Alzheimer, el primero, es la anoflia, ¿sí? Son los pacientes antes también del Parkinson, muchas enfermedades neurodegenerativas empiezan con alteraciones del olfato. Entonces también es un detalle importante preguntarles a los pacientes si han perdido olfato o si no es lo mismo, si está alterado. La otra, pues que obviamente el circuito de las emociones está muy influenciado por el olfato, ¿sí? Hay cosas que nos desagradan así de primera intención y tiene que ver por el olfato, ¿sabes? Yo creo que sí, ¿no? Segundo. Nos pasamos al segundo. Bueno, el segundo par, el segundo nervio, perdón, es el óptico. Aquí, pues, los nervios ópticos conforman lo que es está conformado por los nervios aferentes somáticos que inervan lo que es el sentido de la visión, lógicamente. Específicamente lo que es la retina, y se origina de las fibras nerviosas que inervan los fotorreceptores. Estas fibras se unen para formar el nervio óptico que posteriormente va a ingresar al cráneo y se va a decusar en lo que es el quiasma óptico, que es esta parte de aquí. Ahorita lo vamos a ver en otras imágenes, pero este es el punto de decusación de ambas fibras, izquierda y derecha, dependiendo cada nervio. El quiasma óptico emite lo que son dos vías ópticas que hacen sinapsis con los centros de relevo óptico en el cerebro, hasta que finalmente la información es transmitida a lo que es la corteza visual. Aquí tenemos un corte en una resonancia magnética. Este es un corte axial en el cual podemos ver el quiasma en esta parte de aquí. Y otra resonancia, pero en un corte sagital, en lo cual podemos ver el quiasma acá. ¿Dónde lo ves? No lo veo. Bueno, se supone que está por aquí. Ese virus está muy abajo. ¿Ah? Bueno, esto no debemos aceptar. Vamos a recordar que en cuanto al nervio óptico tiene diferentes porciones. Vamos a empezar de lo más externo a lo interno, la porción intraocular. Este es donde las fibras se trasladan a la región retroorbital. Posteriormente pasamos a esta, que es la región intraorbitaria. Transcurre desde la parte posterior del globo ocular al conducto óptico, y todo esto está rodeado por tres capas meningias. Luego, esta porción de aquí, que es la intracanalicular, dentro del conducto óptico del hueso esfenoides. Y la porción intracraneal, que viaja superior al diafragma de la silla turca y el seno cavernoso, que finalmente aquí se forma el quiasma óptico uniéndose con el otro nervio. En cuanto a las medidas, la porción intraocular se dice que tiene más o menos una medida de aproximadamente 1 milímetro. Posteriormente, la intraorbitaria, que es de 25 milímetros. La intracanalicular, que es la más variable, puede medir entre 4 y 10 milímetros. Y luego la intracraneal, que representa aproximadamente 10 milímetros de la longitud total del nervio óptico. Vamos a tener dos tipos de fibras en cuanto a los nervios ópticos. Van a haber fibras visuales aferentes. Estas transmiten lo que es el impulso visual desde la retina hasta el cuerpo geniculado lateral, que es justamente este de aquí. Luego vamos a tener las fibras papilares aferentes que regulan lo que es el reflejo pupilar o fotomotor. Las fibras eferentes que viajan a la retina, pero se mencionaba que desconocen bien la función de estas fibras. Y las fibras fotostáticas, que son responsables de los reflejos visuales del cuerpo.
En cuanto a la irrigación del nervio óptico, principalmente está dada por la rama oftálmica de la carótida interna y las arterias ciliares posteriores. Y bueno, la arteria central de la retina, claro. Aquí en una imagen un poquito más didáctica podemos ver cómo está aquí la arteria central de la retina, la vena central de la retina, en esta parte las ciliares posteriores. Y nos dan la cilioretiniana de esta parte de aquí, que va directamente a lo que es la retina. Regreso a la primera. A la, ¿está? Ahí está. Bueno, ya vimos que tiene varias funciones. El quiasma está acá. Es este punto. Tú no lo vas a ver completo, lo que vas a ver es un segmento, una porción ovalada, porque imagínate que estés cortando el quiasma así. Entonces, aquí está señalado con el cursor. Ahí ponlo, fíjalo ahí, el punto ese es el quiasma. Entonces, si ustedes se fijan, el quiasma tiene varias relaciones anatómicas importantes. ¿Sí? Una es con la silla turca que está acá. Entonces, la patología de esta región pues te puede dar muchas alteraciones en el quiasma, ¿sí? Pueden llegar con alteraciones del campo visual, con compresión, y dependiendo, por ejemplo, de la edad, si es una mujer, mayor de 30 años, puede empezar en un macroadenoma hipoficiario, si observan pues alteraciones, si tienen un síndrome quiasmático, o si por ejemplo es un niño de unos 16 o un adulto de 50 años, pueden pensar en un craneofaringioma. Dependiendo de la situación, pueden pensar en un tumor. Entonces siempre hay que estar al pendiente de los campos visuales en la patología del quiasma. ¿Sabes la que sigue? Las porciones son bien importantes que ustedes las tengan en cuenta. Si ustedes se fijan, casi son 50 milímetros de longitud de todo el nervio, 51, lo que dice esta imagen. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que pueden comprometer al nervio óptico? De aquí a acá es nervio, ¿están de acuerdo? Sí. Hay varias situaciones, ¿sí? Una son patologías dentro del cono, del cono orbitario, ¿sí? También hay patología tumoral, hablando de patologías estructurales. Por ejemplo, el linfoma primario, los linfomas del nervio óptico, también la oftalmopatía tiroidea, acá en la región intracranial, pues realmente no hay una patología como tal, pero participa de forma indirecta en varias situaciones. Cuando el quiasma es elevado o es modificado, este segmento, el intracranial, este pequeño segmento que tenemos aquí, se ve comprimido por el foramen óptico. Sí, se ve comprimido, dan de cuenta que esta porción está sujeta. Entonces, si tú desplazas el otro segmento, se pueden lesionar estas fibras. Aquí hay dos estructuras anatómicas importantes: el foramen, un ligamento que lo cubre, que cubre como si fuera una manta que se llama ligamento falciforme, que se debe de también considerar, porque este segmento intracanalicular, si bien lo que está marcando es lo que está dentro del foramen, también hay otra estructura anatómica que recubre ahí y que es muy dura. Es un repliegue de dura madre muy duro que se llama ligamento falciforme. Ok, ¿tal la que sigue? Entonces, aquí, con fines de neuroanatomía, el segundo nervio craneal se puede dividir como el segmento prequiasmático, quiasmático, posquiasmático, pregeniculado, posgeniculado, hasta que llegamos acá a la corteza. ¿Están de acuerdo? Y como lo comentaba el doctor Benavides, la información que llega a los cuerpos geniculados laterales tienen dos opciones, tres. Tienen tres opciones. De aquí hagan de cuenta que hay tres vías, ¿sí? La vía primaria, la que ustedes conocen, son las radiaciones ópticas hasta llegar a la corteza visual. La otra vía es de aquí irse al núcleo pretectal
para tener participación con el núcleo del tercer par, con el núcleo de Edinger-Westphal, con el sistema, pues, oculomotor. Esa es la otra vía. Y la tercera vía es irse hacia el tálamo, ¿sí? Para participar en el centro de las emociones. Entonces, si ustedes ven, digamos que tiene varias opciones esta información que llega a través de la vista. Y es importante que la tengan en cuenta. ¿Saben? Aquí en el núcleo pretectal funciona como una estación de relevo para que la información pueda viajar al núcleo de Edinger-Westphal, que es, digamos, que la porción parasimpática del núcleo oculomotor, que ahorita lo vas a ver más adelante, y de ahí van a salir fibras hacia el control de la pupila, dilatarla, digamos que otro sistema diferente que ahorita vamos a ver, ¿vale? Si tú te das cuenta, aprovechando, porque quizás el tiempo no nos dé, el núcleo del tercero está comunicado con el cuarto y el sexto a través de un sistema, imagínense como un sistema de elevadores, ¿sí? Que se llama fascículo internuclear. Entonces se comunican estos núcleos para una correcta integración de cada uno de los centros, ¿vale? Vale, sí. Y bueno, el tercer nervio o el oculomotor, solamente su nombre lo dice y es fácil de identificar, es el nervio que inerva los músculos que mueven los ojos o sus componentes. Estas funciones motoras lo hacen un indicador útil para evaluar algún tipo de lesión cerebral. Todos los pares craneales los nervios craneales, perdón, con funciones motoras se originan de lo que es el tronco encefálico o en la médula espinal. Aquí los cuerpos celulares del nervio oculomotor se encuentran dentro de los núcleos cercanos posterior-medialmente en el mesencéfalo. Los cuerpos celulares y sus fibras nerviosas motoras inervan a los músculos dentro del ojo y surgen del núcleo oculomotor accesorio o, como lo decía el doctor, también llamado núcleo de Edinger-Westphal. Dentro de lo que es la órbita, el ramo inferior del nervio oculomotor envía un ramo preganglionar al ganglio ciliar, el cual se encuentra justamente detrás de lo que es el globo ocular, y sus fibras nerviosas en sinapsis con las fibras parasimpáticas postganglionares. Estas fibras luego viajan anteriormente hasta inervar los dos músculos intrínsecos del ojo, recordando que únicamente hay dos que no inerva este nervio craneal, que son el oblicuo superior y el recto externo. El oculomotor se piensa que típicamente es un nervio con funciones únicamente motoras, pero también hay un pequeño número de fibras sensitivas, las cuales pueden ser responsables de transmitir información propioceptiva como tal sobre la ubicación y movimientos del globo ocular. Hay tres nervios que atraviesan la hendidura esfenoidal y penetran en la órbita en relación con el anillo de zinc, que estos son pues, el tercero, que es el oculomotor, el patético troclear y el motor ocular externo. Aquí los músculos intraoculares se ven inervados por las fibras parasimpáticas de este tercer nervio, perdón, así como también se ve inervado el músculo ciliar, como lo vemos en esta imagen de aquí, y el esfínter pupilar por parte de la función motora visceral de lo que es el tercer nervio. Su irrigación, hay una parte intracraneal y hay una parte extracraneal. La parte intracraneal está irrigada por las ramas de la arteria cerebral posterior, las talamoperforantes y la porción media y distal generalmente son irrigadas por la rama una rama de la arteria carótida interna. Y la parte extracraneal, una vez que atraviesa la fisura orbitaria superior, tanto en el ramo superior como inferior, son irrigadas por la arteria oftálmica. Esto que podemos ver aquí marcado con color verde es justamente el nervio oculomotor. Ahora vamos a hablar del cuarto nervio, que es el patético o también llamado troclear.
Este es un nervio motor compuesto por fibras motoras somáticas generales y se origina del mesencéfalo. Este nervio es el único que sale del tronco encefálico por la parte posterior y es es el nervio craneal con el recorrido intracraneal más largo de todos. Termina en el cráneo a nivel de la fisura orbitaria superior y luego emerge hacia la órbita. Y aquí inerva lo que principalmente pues, es importante, que es el músculo, el oblicuo superior, el oblicuo externo, perdón. Oblicuo superior, perdón. Aquí lo que es el fascículo longitudinal medial actúa como una vía de comunicación entre los dos nervios motores, el oculomotor y el abducens o el sexto par y el vestíbulo coclear. Algunas particularidades de lo que es este nervio craneal es que es el más delgado de todos y también es el único que se decusa en su porción intracefálica y es el que tiene el trayecto intracraneal más largo, como ya lo habíamos comentado. En cuanto a su inervación y función, este es puramente motor y es responsable del estímulo eferente al músculo oblicuo superior, recordando que el oblicuo superior moviliza el globo ocular hacia abajo y hacia afuera, por lo tanto, este nervio es responsable de la rotación interna, la depresión y la abducción, así como vemos en esta imagen, que pues es la famosa mirada patética hacia abajo y hacia afuera. No olvidemos que también los nervios troqueleares se decusan, por lo que el nervio originado en el núcleo izquierdo va a inervar al oblicuo superior derecho, mientras que el nervio derecho va a inervar al músculo del ojo izquierdo. El quinto nervio o trigémino, este es un nervio eferente. La parte importante es el tercer nervio. Ahora ayuda a la cara. ¿Le dejo en esta? Es el control simpático y parasimpático del tercero. O sea, ¿por qué pasa esto de efecto? Digamos que porque cuando todo se contrae, cómo se dilata la pupila, ¿no? Entonces, vamos a poner el globo ocular acá, ¿no? Y acá sale el nervio, después quiasma, y después llegamos al, ¿qué sigue? Núcleo genicular. Este es quiasma, este va a ser quiasma, este es el nervio óptico, y este, ¿cómo se llama? El tracto óptico, y este, Núcleo genicular. este es geniculado, lateral o medial. Lateral. ¿Para qué sirve el medial? Es donde se decusan las fibras. Pero es más posterior. ¿No recuerdan? El lateral sirve para lo visual, lateral, y el medial sirve para la audición. Pues para el control de la audición, pero eso es otra cosa. Entonces, núcleo geniculado, ¿no? Y lateral. Y del núcleo geniculado lateral, dijimos que pasaban tres cosas. Hacia Hacia la corteza, hacia el Edinger-Weston o hacia el sistema de elevador. Aquí estamos viendo algo, ¿no? Entonces, la información viene de acá de la retina. Una parte se va directo y la otra parte se cruza, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahorita nos vamos a meter en eso. Nada más quiero que vean varias situaciones. De aquí del geniculado lateral, vimos que pasan tres cosas. Una hacia el sistema límbico, que incluye tálamo anterior, medial, etcétera, que digamos que no es importante en este caso. Y otros se van para las radiaciones ópticas del radioLED hacia la corteza visual. Corteza visual. ¿Sí? Y la otra, vamos a poner acá radiaciones ópticas y corteza.
porque ocupo esta parte de acá. Entonces, ya hicimos proyecciones ópticas, sentado, nos falta acá el grupo de qué? Entonces, núcleo del núcleo del nervio craneal número 3, ¿no? El Edinburgh, pues, entonces, esta información va a llegar a este núcleo, ¿no? Ah, no, me falta otro. Antes del núcleo de Edinger está el núcleo pretectal. Pretectal. De aquí llega el pretectal y de aquí se va a ir hacia el núcleo de Edinger. ¿Sí? Esto es para lo parasimpático. Pero ¿qué pasa con lo simpático? ¿Qué hace el sistema simpático en la pupila? Dios. ¿Miosis? Sí, mira, ¿Están seguros? sí, mira. Miosis. No es cierto. Sí, ¿Miosis? ¿El simpático? Sí. Simpático. mira. No, es el interés. La dilata. La dilata. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué hace el sistema simpático? Peligro, pelea. Peligro. Ajá. O sea, los prepara para la huida, los prepara para la agresión, o sea, para... Entonces necesita el cerebro estar alerta, ¿no? Todo tu cuerpo se estimula, aumenta la presión arterial, se dilatan los vasos, se dilatan las arterias, se dilatan la pupila, ¿no? Entonces, ¿y esto dónde se integra? Esto es por esa razón me lo detuve. ¿De dónde sale el simpático? ¿Alguien sabe? Pues también el núcleo, ¿no? De Nico, pues. No. ¿De los pulvinares? Esto es parasimpático. El núcleo parasimpático es aquí en este núcleo de Dinger. Ahí vas, ahí vas. Primero vamos con lo parasimpático, es más sencillo. El parasimpático, entonces aquí sale, como tú ya lo explicaste, el nervio. Ese nervio tiene varias porciones, tiene una porción, digamos que los nervios craneales se estudian desde un origen real, un origen aparente. Entonces, el origen real, ya sabemos que está en el mesencéfalo. El origen aparente sale de la cisterna peduncular. De ahí se va hacia la, ¿cómo se llama? La porción cisternal, que ya tú lo mostraste en la imagen. Después se mete al seno cavernoso. Y recordando aquí, imagínense que ese es el nervio craneal número 3. Entonces, el nervio craneal número 3, tú dijiste que se dividía en dos partes, un ramo superior, un ramo inferior, y se va a una pequeña estructura que está dentro del cono orbitario que se llama ganglio ciliar, ¿no? Y ese ganglio ciliar tiene ramos cortos, tiene ramos largos. Entonces, si no me equivoco, los ramos cortos se meten hacia el ojo, específicamente el músculo esfínter de la pupila. Vamos a poner aquí el cuerpo ciliar. Perdóname si no soy tan... Te lo vi, lo vi. Tengo un tanto de detalle anatómico aquí en el ojo, pero... Entonces va hacia este músculo en el esfínter. Entonces, ¿qué hace el parasimpático? ¿Cómo se midriasis? Entonces va a haber una lidoconstricción, lo va a cerrar, ¿no? Se lo cierra. Hace miosis. Entonces, ok. Eso es el parasimpático. El parasimpático va a generar una iridoconstricción ahí en el músculo esfínter de la pupila y va a generar miosis. Ahora, les he dicho que ese núcleo es bien importante porque de aquí, este es el núcleo pretectal y de aquí van a salir unas fibras. Pueden pasar dos cosas. No sé si ustedes recordarán su clase de anatomía.
Sustancia gris y la sustancia. La médula tiene una sustancia gris, tiene una sustancia blanca y es una compactación de los cordones, ¿no? Una compactación de axones. Bueno, así es. Entonces, la médula espinal, ah, la médula espinal a nivel cervical tiene estas pequeñas protrusiones a los costados que se llaman astas intermedio laterales. ¿Sí? Y ahí hay un núcleo que se llama núcleo de Bruce o núcleo de las astas intermedio laterales, como ustedes le quieren llamar. Entonces, específicamente de aquí, del núcleo pretectal, bajan al núcleo, se llama núcleo cilio espinal. El núcleo cilioespinal. Aquí se integra la información del simpático, ¿sí? Y de este núcleo cilioespinal, voy a correr la mitad, porque ya lo vieron aquí. De este núcleo cilioespinal van a salir, va a salir un nervio. Acá viene la carótida, hace su trayecto, se divide en dos, ¿se acuerdan? Esta es la arteria carótida. Entonces, de aquí sale un nervio que se mete al plexo que está alrededor de la carótida. La carótida está muy vascular y está muy inervada, perdón. Tiene un plexo simpático pericarotídeo, o sea, está alrededor de la carótida este plexo simpático y la acompaña hasta que sale fuera de la porción petrosa del temporal. Entonces, aquí viene el plexo simpático pericarotídeo y de aquí del plexo simpático pericarotídeo manda ramos hacia el ganglio. Manda ramos hacia el ganglio cigar y a su vez hacia el ojo. ¿Para qué? Para generar lo contrario, para dilatarlo. Entonces, aquí me falta una estructura muy importante que se llama ganglio cervicotorácico. Entonces, si ustedes se fijan, hay 3 neuronas involucradas en la respuesta simpática de la pupila. Está, sin contar los que están dentro del cráneo, ¿no? Entonces, está esta que va del núcleo pretectal, ¿sí? Está la neurona que va al ganglio cervicotorácico y está la neurona que va en el plexo pericarotídeo hasta el ojo. Son tres neuronas, ¿sale? Y eso es bien importante porque en cada segmento podemos tener una alteración, por ejemplo, estructuras que dañan el ganglio cervicotorácico, por ejemplo, tumores del ápice pulmonar, que pueden causar por un síndrome de Horner, lesiones de la carótida, Patologías vasculares, aneurismas y eso. patología, no, es más difícil, pero sí hay varias estructuras, por ejemplo, lesiones medulares, lesiones de del núcleo cilioespinal, a nivel cervical, también pueden tener el compromiso pues, de la pupila. Entonces, básicamente, este es el control para que para que la pupila se cierre o se abra, ¿sí? Ese es a grosso modo, el reflejo fotomotor, así es como se produce. Y el hipotálamo también tiene presencia simpática, ¿no? Sí, el hipotálamo es una estructura que, como su nombre lo dice, está abajo del tálamo
Y aquí hay unos núcleos simpáticos que, digamos, ya no me alcanza aquí esto es mesencéfalo, fuerte, bulbo. ¿Vale? De aquí nacen esos núcleos y digamos que esas fibras simpáticas que nacen en el hipotálamo se van a las distintas estructuras. Aquí tiene mucho que ver el hipotálamo. Tiene un lugar en específico ahí en el simpático, las fibras simpáticas. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda de esta? ¿No? Bueno, pasando al quinto nervio o el trigémino, este también es un nervio eferente visceral y aferente somático general. Tiene ambas. Este es el principal nervio sensitivo de todo lo que es la cara. Se origina de 4 núcleos del tronco encefálico, 1 motor y 3 sensitivos. Estos núcleos dan lugar a lo que son las raíces motoras y sensitivas del nervio trigémino. La sensitiva emite lo que es el ganglio trigémino, o también llamado de Gasser o semilunar, del cual surgen sus 2 divisiones principales. Bueno, son 3 en realidad, lo que es la división oftálmica, la maxilar y la mandibular. En cuanto a la mandibular, ambas son sensitivas. Ahorita las vamos a ver. Las raíces del ganglio y sus ramas terminales intracraneales reciben sus arterias nutricias por la arteria meningia media y la meningia posterior, que es por dentro es la carótida interna. ¿Qué inerva? Pues en su rama oftálmica, que es la B1, proporciona sus fibras propias de inervación sensitiva a la piel de la frente, la mitad anterior del cuero cabelludo, párpado superior y el dorso de la nariz, excepto lo que vendría siendo las alas, como lo vemos aquí. La mucosa de la parte anterosuperior de las fosas nasales, de los senos frontales etmoidales y esfenoidales, el globo ocular, la dura madre y la región frontal y occipital. Por las fibras pues, prestadas de este mismo, regula la secreción lagrimal, la midriasis, lo que es la vasomotricidad y la tensión intraocular. Esta parte de aquí, marcada en verde, es lo que vendría siendo la raíz sensitiva del nervio trigémino. Creo que tengo otra imagen más. Ah, no. Esto es lo que es el ganglio submandibular. El ganglio del trigémino, perdón. Igual, todos los nervios son lo mismo, tienen un origen real y un origen aparente. Ese es el origen aparente. El origen real de ese nervio tiene varias estructuras en el puente. Este es el puente, ¿sí? Sale de la porción anterolateral del puente. Se dirige, ese es su segmento cisterneal. Por aquí tiene una relación anatómica importante con una arteria que se llama suca, que a veces se comprime al nervio, le está molestando allá el nervio y puede generar neuralgia del trigémino. Y esto que está aquí es el ganglio de Gasser, ¿no? Que descansa sobre la porción petrosa. Este pequeño nervio que está aquí, ¿sí lo ven? Ese es el segmento motor. ¿Sí? Esa cosita que está ahí, todo lo demás es sensitivo. Todo lo demás es sensitivo y se distribuye, como ya les dijo su compañero, hacia la cara, hacia Frente, nariz, la frente. globo ocular. Digamos que la rama más importante, ¿cuál es? La B1. La B1. B1. Oftálmica. Oftálmica. Oftálmico, ¿no? De Willis. ¿Cómo se dividen? La En sociedad sensitivo. frontal y La sociedad, frontal. además, y el otro, Frontal. frontal. Okay. Vale, entonces digamos que el ramo más importante es ese.
Ya los demás son ramos sensitivos y tienen involucro pues con las glándulas, pero ese es el más importante para esta clase. A ver la que sigue. Vamos a ir ya un poquito más rápido Cambios del gémino. para que hagan sus actividades. El sexto nervio craneal, ya lo comentó su compañero, también tiene un nacimiento, ¿cómo se llama este estructo? ¿Alguien sabe? Bueno, ese estructo que está entre el puente y el bulbo frontal. Surcobulbo continuo. Entonces, el sexto nervio craneal nace el surcobulbo continuo, acompañado de dos nervios más, del 7 y del 8, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, este nervio, digamos que se mete acá también tiene ese es el origen aparente, tiene su trayecto cisternal y posteriormente se mete a la pared posterior del seno cavernoso. Eso ya son detalles anatómicos, pues se mete a la pared posterior del seno cavernoso. Y recuerdan ustedes cuando hablamos del seno cavernoso, que algunos iban sobre la pared y otros iban en el centro. Sí. ¿Sí? Entonces también se mete al seno cavernoso acompañando a la carótida. ¿Saben? Este no va por la pared, va muy ligado a la arteria. Si ustedes ven un corte coronal a este nivel, van a ver cómo ese nervio va acompañando siempre a su arteria con todo su trayecto del seno cavernoso. Ok. Digamos que es el que tiene el trayecto, es un nervio muy delicado porque se lastima muy seguido, por ejemplo, cuando hay aumentos de presión de la intracraneal, es el que se ve más afectado. ¿Por qué? Por el tipo de trayecto que tiene. Entonces, se ve elongado, presionado cuando hay aumentos de la presión intracraneal. Y pues no tiene, digamos que mucha función más que inervar a qué músculo. Recto lateral. Ya la exploración pues es diferente, ¿no? Ok. ¿A la que sigue? Antes de que sigamos, otro tip clínico importante es cuando tengamos una parálisis internuclear. ¿Se han escuchado de la parálisis internuclear? Bueno, ya les comentó el doctor Benavides de que existe un fascículo internuclear que conecta el sexto, el cuarto, el tercero, ¿sí? Y hay alteraciones del movimiento ocular. Eso ya lo van a ver, me imagino que en clínicas, o sea, cuando hagan exploración neurológica, pero cuando existe una parálisis internuclear, siempre hay que pensar en dos cosas. Primero, preguntarse la edad del paciente. Por ejemplo, si el paciente es menor de 50 años, hay que pensar en una patología que se llama esclerosis múltiple, o si es mayor de 50 años, hay que pensar en infartos cerebrales, ¿sí? En patología vascular. Pequeños microinfartos, infartos vasculares en el puente, que estén dando esta alteración de esta estructura anatómica. Ok. El séptimo. Este es pues un nervio mixto, está constituido por lo que es un nervio motor y un nervio sensitivo. El nervio motor pues es el facial propiamente dicho y la parte sensitiva es el intermediario de Grisberg. Estas fibras regulan lo que son las secreciones lagrimales, la mucosa nasal, la saliva, en su parte submaxilar y submandibular. Sus principales funciones, en cuanto a sensitivo, pues va a inervar el conducto auditivo externo, el trago, el antitrago, la antihelix, la cara externa del tímpano y la inervación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. En la parte motora, inerva los músculos cutáneos de la cara y el cuello, el estiloioideo, el vientre posterior del digástrico y el músculo del estribo. Y en su parte neurovegetativa secretora, las secreciones lagrimales, la de la mucosa nasal y la saliva.
También tiene cierto trayecto, tiene un segmento intracraneal, que es el cisternal, el segmento meatal dentro del conducto auditivo interno, el segmento laberíntico desde el auditivo interno hasta el ganglio geniculado, el segmento timpánico desde el geniculado hasta la emergencia piramidal, el mastoideo desde la piramidal hasta el foramen estilo mastoideo y el extratemporal desde ese foramen hasta los ramos postparotídeos. El octavo nervio o el auditivo, también llamado vestíbulo coclear, es un nervio sensitivo que transmite la información de la audición mediante dos partes, la vestibular y la coclear. La vestibular nos da el equilibrio y la coclear nos da lo que vendría siendo la audición. En sus núcleos está el núcleo vestibular superior o también llamado de Bechet-Trip, el vestibular lateral o de Dieters, el vestibular inferior o de Roller, el vestibular medial, el núcleo coclear posterior y el anterior, que es el dorsal y el ventral. El anterior vendría siendo el ventral y el posterior el dorsal. El noveno nervio o glosofaringio. Este consta de fibras motoras como sensitivas que inervan estructuras de la cabeza y el cuello. Participan en la sensibilidad general del gusto en la cavidad oral, por sus fibras sensitivas, así como en la deglución y en la salivación por fibras motoras y secretomotoras. El origen real de este par se ubica en 4 núcleos, que todos están ubicados en el bulbo raquídeo. El ambiguo, el salival inferior, los nervios del tracto solitario y el núcleo espinal del nervio trigémino. Por sus ramas, el nervio glosofaringio tiene 6 en total. El nervio timpánico, que inerva la mucosa del oído medio y parasimpáticamente a la glándula parótida. La rama carotidia, que inerva los quimiorreceptores en el cuerpo carotidio y varoreceptores en el seno cavernoso. El ramo del músculo estilofaringio, que inerva el músculo estilofaringio. Los ramos faringios, que inervan la mucosa faríngea. Los ramos tonsilares, que inervan las tónsilas y el paladar. Y la mucosa del oído medio. Y los ramos linguales, que inervan lo que vendría siendo el techo posterior de la lengua, específicamente las papilas gustativas. El tercio posterior, perdón, de la lengua. El décimo nervio o el vago. Este es el más largo de todos los nervios craneales. Es un nervio que difiere del resto, ya que inerva principalmente a órganos del tórax y abdomen, y en menor proporción de cabeza y cuello. Su origen es del bulbo raquídeo en el tronco encefálico y se encuentran 4 núcleos vagales, desde los cuales los axones emergen o convergen, que son el núcleo motor dorsal, el núcleo ambiguo, el núcleo solitario y el núcleo espinal del trigémino. En su parte sensitiva, el décimo nervio inerva la mucosa de la parte inferior de la laringe de la faringe y toda la laringe. En su parte motora, los músculos de la faringe y el velo del paladar y laringe. La parte visceral, que inerva lo que es las aferencias y eferencias de las tráqueas, bronquio, corazón, los grandes vasos, el esófago, el estómago e intestinos, que pues, es su principal función. En cuanto a sus ramas, está la fosa, en la fosa yugular, los ramos meningios y auricular. En el cuello, los nervios faringio, laringio superior y laringio recurrente. En el tórax, el nervio cardíaco inferior, los ramos bronquiales anteriores y posteriores y ramos esofágicos. Y en el abdomen, los ramos gástricos, celíacos y hepáticos. En cuanto a su campo de inervación, es aferente sensitivo general. Su información va de la laringe, oreja, conducto auditivo externo, dura madre y la fosa craneal posterior. En su parte visceral es la información del cuerpo de la aorta, el esófago, pulmones, bronquios, corazón e intestinos. En su parte aferente, la información sobre el gusto. En su parte eferente visceral, la división parasimpática que estimula el músculo liso y las glándulas de la faringe y laringe, y los órganos torácicos y abdominales. El onceavo nervio, o también llamado espinal o accesorio, es un nervio motor cuya función principal pues, es permitir la fonación y los movimientos de la cabeza y los hombros, por principalmente inervando el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio.
Tiene una función motora, es decir, que su función eferente somática inerva los constrictores faringios de la laringe, músculos del paladar blando, excepto a lo que es el tensor del velo del paladar. Por otro lado, por medio de su raíz espinal, inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y también se cree que hay fibras sensitivas que inervan el plexo cervical, la piel de una región del hombro. El 12º nervio o hipogloso también es puramente motor, inerva los músculos extrínsecos de la lengua y el genoioideo, y se origina de su núcleo motor que se encuentra en el bulbo raquídeo ventral. Y eso sería todo. ¿De nada facial para comentar el salón? Es importante explorar los patrones. En cuanto al nervio facial, cuando ustedes observan una parálisis facial, por lo regular cuando se paraliza toda la cara, o sea, el tercio superior, medio, inferior, es una parálisis periférica. Cuando se paraliza el tercio medio y el tercio inferior, es una parálisis de origen central. Pareciera que esté invertido, es decir, pareciera que la central es, digamos que, menos mala, porque nada más paraliza 2/3, ¿sí? Pero realmente, pues es peor tener una parálisis facial central, porque estamos hablando de que el problema está, pues, en el cerebro. Porque tiene esta distribución, pues, por las fibras que viajan de la corteza motora hacia el nervio. Entonces, ese es por esa razón tiene esa distribución. Entonces, cuando ustedes ven a un paciente que tiene una parálisis facial, tienen que diferenciarla entre si es central o si es periférica para poderle dar tratamiento. Cuando es una parálisis facial periférica, por lo regular es porque el nervio está inflamado y esa inflamación dentro del hueso, pues no deja, digamos que genere isquemia alrededor del nervio. Y otra cosa que se me olvidó comentarles es que en relación al tercer nervio, tiene dos componentes. Si ustedes lo agarran y lo cortan a la mitad y lo observan en el microscopio, imagínense este cable. Imagínense que este cable es el tercer nervio craneal. Entonces, si ustedes lo cortan, van a ver dos componentes, la película blanca y lo que está en el centro, ¿no? Entonces, el nervio craneal, el oculomotor es lo mismo. Digamos que la película blanca del oculomotor son las fibras parasimpáticas y lo que está en el centro son las fibras motoras del nervio. Entonces, muchas veces se afecta primero en la parte parasimpática, de ahí que tenemos una afectación completa, incompleta, o a veces también la neuropatía del tercer par, pues afecta primero a la afectación parasimpática. Eso no lo van a ver ahí, ¿no? Dudas que tengan de esta clase. Es que mañana no quiero hablar de la parálisis facial. Mencionó la parálisis internuclear. Tendría siendo igual que la periférica, porque no tiene nada que ver con nuclear. No tiene nada que ver la parálisis internuclear. Acuérdate que lo que te has comentado, la internuclear, es con respecto a los núcleos del control, el motor del ojo. El cuarto, sexto, el tercero, ¿sí? La parálisis facial es completamente diferente, no tiene nada que ver. Que nos mencionaron la central como supranuclear. Lo que pasa es que el nervio, todos los nervios craneales tienen un núcleo dentro del... Pon la imagen si quieres donde está el núcleo. ¿De las anteriores? No, creo que la que sí. Esta es la única que vi. Okay. Pero lo que pasa es que ese nervio tiene un núcleo igual, tiene un núcleo motor, el núcleo del 7, y en la parte superior de ese núcleo llegan las fibras de la corteza motora, y después se integran con la parte inferior del núcleo para dar toda la inervación de la cara. A eso se refiere con que si es supranuclear, si es infranuclear, porque ese núcleo está dividido en dos partes, un componente superior y un componente inferior.
Ese es del 7, ¿no? No tiene nada que ver con la parálisis internuclear. Otra cosa, ¿alguna pregunta? ¿Vale? Vamos pues. Gracias.